Buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos a estas charlas en Tlahuili. Vamos a ir dando inicio a la charla de esta noche. Eh, Recordemos que estas charlas son y tienen el objetivo de compartirnos el contenido de los talleres que se van a impartir en el marco de la 40ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, que se celebrará en el Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos, del 14 al 16 de septiembre. Y esta noche tenemos el gusto de presentarles a la maestra Marila Bercín. Ella es de Cuernavaca, Morelos, y estará impartiendo el taller número 16 con el nombre de Diagnóstico y Tratamiento con Medicina Tradicional China, Acupuntura, nivel avanzado, experiencia mínima de 1 año. Bueno, quiero comentarles antes de comenzar que les estaré dejando en el chat de esta sala nuestra página y el número de WhatsApp en donde pueden comunicarse con nosotros para tener mayor información. Y ahora sí, maestra, buenas noches, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Donancy. Pues quiero ahora presentar lo que va a ser el taller, ese taller número 16 sobre el diagnóstico en la medicina china tradicional. Para tomar una decisión en cualquier ámbito de la vida, para para hacer un buen tratamiento, para que cualquier médico, cualquier terapeuta pueda ayudar a un paciente, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico. Entonces, lo que se trata ese taller es justamente de poder aprender todas las técnicas, todos los métodos que utilizan los chinos para hacer un diagnóstico, para poder llegar a un tratamiento adecuado cuando es lo que sobre todo porque eso es lo que se necesita para poder acompañar a un paciente. En medicina china, cualquier, bueno, la medicina alópata, la medicina de las plantas, para la acupuntura, primero tenemos que saber de qué padece nuestro paciente y eso es muy importante. Y no nada más para el chisme, saber de cómo se siente y qué ha pasado en su historia, pero sobre todo para poder evaluar la, las causas y las razones de su padecimiento. Y cada pregunta, cada observación nos va a llevar a establecer justamente un diagnóstico el más correcto que podamos tener para poder entonces trabajar con un buen tratamiento. Les voy a compartir una presentación de todos los pasos que vamos a ver en el taller y les voy a compartir un PowerPoint ahora. Muy bien. Entonces, les quería compartir esa imagen que para mí resume muy bien de qué se trata la medicina y todo lo que tiene que ver. Es todo más bien de qué se trata ese sistema de la medicina. Entonces vemos que, claro, sabemos que es un árbol, y entonces la representación de las raíces, podríamos decir que las raíces son
el conocimiento de las leyes naturales que organizan la vida, que organizan la vida del ser humano al cual ningún humano se puede soltar. Hay leyes del cual que el humano tiene que seguir y se tiene que entender esas leyes, sobre todo tanto el ser humano como tal, el común y corriente, y los seres humanos que van a ayudar a eso, que son los terapeutas, los doctores, los chamanes, los hombres medicina, toda la gente que va a poder entender esas leyes para poder ver si están bien equilibradas en la persona que nos consulta. En ese árbol están las raíces, el tronco y las ramas. Las ramas y el follaje representan todos los diferentes métodos de terapia, los métodos terapéuticos, todos los métodos de acción sobre el individuo. Son muchas las técnicas. Las técnicas son en las que yo, por ejemplo, manejo, sobre todo una de las técnicas que es una de las ramas, digo, que es la acupuntura, la moxibustión, el masaje puede ser, y las ventosas, todo lo que es la acción externa sobre el paciente. Hay otra rama que es la de los movimientos de approach con Tai Chi y de Sa. Hay otra rama que es la intervención interna. Entonces vamos a ir a todo lo que es el tratamiento con las plantas y la dietética y lo que se come. Y otra intervención, otra rama, sería la intervención sobre el psiquismo, sobre lo mental, sobre lo emocional, que también aún siendo turistas tenemos gran papel ahí, porque se trata de dar consejos, se trata de saber escuchar a la persona que nos consulta, se trata de pasarle nuestra confianza y confiar en que ella va a seguir lo que le podemos aconsejar. Se trata de llevar a esa persona a más paz interna y hasta saber explicarle lo que tiene para que ella misma se pueda ayudar. Entonces, todas estas ramas y follajes son las técnicas. En mi taller no se va a dar todas las técnicas, nada más nos vamos a concentrar en la técnica que yo utilizo, pues, sobre todo la acupuntura, pero la gran parte del taller, lo que más importa ahora es el tronco. Sin el tronco no se desarrollan de las raíces hacia las ramas. Y el tronco representa el diagnóstico. El diagnóstico es esa capacidad de poder ver el ser humano a partir de la comprensión de esas leyes que son las raíces. El diagnóstico se trata de ver la interacción de todas las fuerzas adentro del ser humano. Las fuerzas externas, todo lo que viene del clima, del cielo, de la tierra, como hablan los chinos, cielo y tierra, y nosotros otros seres humanos en medio de ellos, y del medio ambiente, también de los demás, porque lo social viene a actuar muchísimo sobre nosotros seres humanos. Y la interacción del exterior con las fuerzas internas, que son más bien los movimientos provocados por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos. Y todo eso nos lleva a, una vez hecho el diagnóstico, nos lleva a entender sobre todo el origen de las enfermedades. Y
hoy es en lo que nos vamos a concentrar, vamos a pasar. Y entonces ya estando en esa fase del diagnóstico como tal, lo que, lo que vamos a ir es que vamos a abordar todas las técnicas y los métodos. Pero lo que vamos a ver es que vamos a ir de lo más general a lo más específico. Hacer un diagnóstico no es nada más ver resultados y preguntar. Primeramente, se hace una primera observación desde que entra la persona. Se observa a la persona, cómo habla, el tono de voz, se escucha, se ve el color de su piel, se ve su morfología, su cuerpo entero, se ve al ir por ella a la puerta, su manera de desplazarse, qué tanta energía tiene, qué tanto puede mover las piernas, qué tipo de manera de moverse tiene, ¿no? Si es muy rápida en sus movimientos, brusca, o si es muy lenta. Todo eso nos va a ayudar para hacer una primera aproximación, ¿sí? Y entonces tenemos que ser muy como perspicaz, observadores, sin que la persona forzosamente se sienta totalmente descrita y muy vista, pero nada más de manera muy tranquila, podernos hacer una idea, ¿sí? Si esa persona está como carente de energía, si esa persona más bien desborda de energía, tiene maneras como irritantes, no agresivas, pero duras de contestar, si se sienta muy acomodada en su silla o si se va a sentar en el borde de su silla, ya con prisa de irse. Todos esos detalles nos ayudan a establecer no el diagnóstico como tal, pero nos dan detalles para ir poco a poco llegar a hacer toda la logística y el cuadro de todos los signos que presenta el paciente. Y entonces veremos que al final es muy importante esa categorización de los síntomas. ¿Sí? Si es una persona desbordante, pletórica, o si va a ser una persona más bien en carencia, más con frío. Todo eso es muy importante para el diagnóstico. Y se ve a veces desde los primeros minutos de recibir al paciente. Después vamos a entrar poquito a poquito, un poquito más hacia un conocimiento y vamos a ir al interrogatorio entonces el interrogatorio es entrar en una historia que nosotros no podemos adivinar. No necesita que el paciente nos cuenta su historia, dónde vive, cómo vive, eh, qué tipo hasta de clima está ahí, dónde está, su historia clínica, su historia, quiere decir, del padecimiento, también su historia de vida, que es muy importante porque nos pone nos da una visión general de, de, de dónde esa persona vive y se desarrolla, qué tipo de higiene de vida tiene, antecedentes familiares, antecedentes de padecimiento, y todo eso que nosotros no podemos adivinar. Es importante el interrogatorio. Tanto así que los chinos han establecido lo que llaman la canción de las 10 preguntas. Y entonces eso lo veremos. Cada pregunta tiene su importancia sobre el sueño, sobre la digestión, sobre la respiración, sobre cada aparato que conforman
el sistema entero del cuerpo. Y entonces iremos cada vez a preguntas más específicas. Después de este interrogatorio, entramos a lo que llamamos la auscultación. La auscultación, el paciente entonces ya se puede acostar la mayor parte de las veces para que podamos auscultar el abdomen, verificar la piel, lo que nos llama la atención, tocar los ganglios, todas estas intervenciones ya más físicas. Y en esa auscultación vamos a tener dos puntos muy importantes para la auscultación de la manera china, vamos a decir. Yo creo que voy a pasar. Sí, eso es la primera observación. Y entonces regreso un poquito, perdónenme, regreso a la primera observación y al ir más adentro de la observación vamos a poder también escuchar muchos detalles y muchas manifestaciones de la persona y de su problema. Por ejemplo, escuchar cómo respira, si tiene tos, ruidos del pecho, escuchar hasta los ruidos, algunos tienen muchos ruidos en las articulaciones, bueno, muchas cosas, latidos de corazón. Y en esta auscultación, después de haber visto todos esos signos muy visibles a primera vista, vamos a observar la lengua. Eso es algo en algunas otras medicinas que se hace, pero para los chinos es muy importante la observación de la lengua. Se observa el color de la lengua, se observa la textura de la lengua, su grosor, su movimiento, si es muy flácida, si es muy tónica. Y se ve también, aparte del cuerpo de la lengua, se ve la sabura de la lengua. Y tenemos que notar el color de la sabura y dónde se despliega la sabura. La sabura es esa capita que se hace encima de la lengua. Y yo sé que hay mucha gente que se limpia la lengua antes todas las mañanas o antes de llegar, pero nosotros pedimos que la gente no se cepille la lengua antes de venir, porque la sabura, que es esa capa encima de la lengua, nos habla muchísimo, nos habla de muchos de los órganos, de la manifestación de los órganos, y también nos da una gran idea de la digestión, cómo se está dando digestión. ¿Sí? Y después vamos, entonces ahí tenemos mapa de la lengua, eso lo que podremos estudiar también durante el taller, en qué representa cada parte de la lengua, además de su color, de su textura, de su textura. Y pasaremos a esta interrogación, que es esta canción de las 10 preguntas. Y entonces aquí hice una lista, pero en el taller vamos a detallar cada punto de esta lista de 10 preguntas. Y con cada pregunta, cada punto de la lista, lo vamos a poder categorizar. Y es más del lado de la pletoría, la carencia, si va más del lado del frío o del calor o de la humedad. Entonces, cada pregunta nos empieza a guiar hasta una categorización que vamos a ver al final, que es muy detallada y rigurosa para los chinos, justamente para establecer un buen diagnóstico. Después viene lo que le decía, entonces, estamos a lo que es la palpación, es otro paso más.
palpación del abdomen, de los ganglios, observación del piel, que hay erupción y cada erupción tiene también esa misma categorización. Es una erupción muy seca, es una erupción que da mucho prurito, o da mucha comezón, o es una que más bien es muy caliente o arde. Entonces, todos esos detalles, esas cualidades de los padecimientos y de los signos que muestra el paciente nos ayuda a encaminar hacia un diagnóstico. El último punto de la palpación y de la auscultación, por ahí lo ponen los chinos en ese capítulo, vamos a hablar de los pulsos. Los pulsos es una gran parte del diagnóstico. Es para los chinos una de las literaturas las más eh, grande, vamos a decir, cuando hablamos de acupuntura china, todos los tratados hablan de los pulsos. Y ustedes han visto libros sobre la medicina china, forzosamente siempre hay o una imagen o una referencia a los pulsos. Y la toma de pulsos es pues es una ciencia en sí. La verdad es que pide muchísima experiencia porque no se trata de tomar nada más el ritmo del pulso, no se trata nada más de ver si va muy rápido o si es arrítmico, tiene pausa. Y lo demás, claro que lo tomamos en cuenta, pero tomamos no sé si en los pulsos chinos, tomamos 6 pulsos de cada lado. ¿Sí? Tenemos 3 localizaciones en el pulso radial, en, eh, en la muñeca, cerca de la muñeca. 3 localizaciones para 3 dedos y en cada localización tenemos 2 profundidades, lo superficial y lo más profundo, en la izquierda y en la derecha. Y cada pulso, cada localización y profundidad corresponde a una um, función del cuerpo o a un órgano. Y entonces los pulsos nos van a dar una idea del estado energético del cuerpo en general. Entonces podemos tener una visión, una escucha general energética de todo el cuerpo y, y también de cada órgano y cada función del cuerpo. Entonces es una expresión uh, uh, muy importante para el diagnóstico. El cuerpo se expresa por el pulso. Y entonces cada toma de pulso nos da muchísima información, mucha sobre toda la manera energética de comportarse del cuerpo. Si el paciente no hubiera podido hablar por ser, por ejemplo, niño o una persona que tiene un accidente vascular y no habla, podemos tener una idea y hacer un diagnóstico nada más tomando el. Entonces es una gran ciencia y eh, pide muchísima dedicación para aprender esto. Y esto lo vamos a ver durante el taller, vamos a tomar mucho tiempo para aprender a, a detectar, a sentir, a tener una primera approach de los cursos con cada uno de los participantes, porque no podremos hacer otra cosa. Y claro, sabiendo que la sabiduría de los cursos
pide muchísima experiencia y mucha dedicación. Es como aprender el piano, aprender a tocar piano y tocar magníficamente bien el piano. Se necesita que el pianista dedique diario a, a tocar y a practicar. Y para tomar los cursos de un paciente y poder hacer un diagnóstico y una idea del estado energético, entonces sí se necesita mucho tiempo, pero hay tiempo. Sí, y les, los invito justamente a que empecemos a saber cómo los cursos. Hay muchísimos muchas formas de pulso patológico. Entonces, claro que primero vamos a ver cómo se toma el pulso, qué nos quiere decir el pulso a grandes rasgos, de manera muy general, y poco a poco se tiene que aprender las 28 o 26, según los textos, formas patológicas de pulso. Y entonces, ¿qué quiere decir un pulso rígido, delgado, desbordante, todas esas formas de pulsos que no están conformes al momento y a la persona, porque según la morfología vamos a encontrar un pulso de tal o tal forma, según las estaciones también cambian. Entonces nos va a dirigir esto a, a platicar de las estaciones del paso del tiempo adentro del cuerpo de, y de la fisiología y poder, iba a decir, iniciar o hacer una introducción a lo que se llaman los 5 movimientos, que son el paso del tiempo en nuestro cuerpo, cómo nos adaptamos a cada estación, pero cada movimiento corresponde a una manera de expresar la energía dentro de nosotros. Entonces, primero lo vamos a hablar correspondiente a los pulsos, a la toma de pulso, y lo veremos que con cada estación, con cada paso del tiempo, o cada momento del día, o cada momento del año, el pulso va a cambiar según el clima y también según el lugar donde vivimos, también eso va a cambiar. ¿Sí? Y eso es referente a los pulsos. Y una vez que hayamos repertorizado todos los signos, los sabemos si son signos de deficiencia, de carencia, de frío, o más bien de pletoría, o de excesos, o de mucho calor, o de cosas que sentimos mucho más adentro, mucho más afuera. Vamos a llegar a esa categorización y esa manera de poder establecer entonces una lógica y unas deducciones para llevarnos a un verdadero diagnóstico para poder entablar el tratamiento. Y esa categorización muy importante y muy rigurosa de los chinos, a veces es un poquito pues ardua de aprender, pero no hay de otra que pasar por ahí. Se llama los Badang, que son los 8 principios de diagnóstico, donde vamos a repertorizar todos los signos, todos los padecimientos, todos los síntomas, según si hacen parte de, si van más bien, se sienten más bien al interno, al exterior, si es una deficiencia, si se puede ver como un exceso, o si tiene que ver con frío,
adentro, frío externo, frío, o si tiene que ver con el calor interno, el calor de afuera. Entonces, todo esto, entonces se va a ir embonando para poder hacer esa repertorización importante para categorizar todo y hacer un buen diagnóstico. Todo se va a poder resumir más o menos, pero después de haber visto todo lo demás, los pulsos, la lengua, los colores, todos los signos que hemos hablado, y se va a repertorizar más bien si está del índole más bien yin o yang. Y eso lo veremos hasta el final para no perturbarnos con yin y yang y no ir poniendo más bien eh, listas frías, iba a decir inmóviles y que no son cambiables cuando se trata de yin y yang, que son justamente un complemento, una manera, unas facetas de la vida, del movimiento, y tanto del movimiento también de la patología. En el ser humano hablamos de yin y en la patología vamos a hablar también de yin. Y entonces vamos a poder poco a poco repertorizar y llegamos con estos otros principios de diagnóstico. Hemos podido repertorizar todos los signos, los síntomas y las perturbaciones, y estamos ya eh, muy listos para hacer un buen diagnóstico. Y entonces poder, a partir del diagnóstico, hacer un buen tratamiento. Y de eso se va a tratar el taller. Ah, parece poco ahora, pero es muchísimo. Es un contenido muy completo y un poquito arduo, si es cierto, para algunos puntos que vamos a poder desarrollar, pero no hay de otra, no hay vuelta de hoja, que tienes que aprender, y lo voy a dar con mucho entusiasmo. Me encanta este tema que ya he dado varias veces y que cada vez voy profundizando, tratando de que sea lo más vivo posible y lo más entendible. Y entonces entenderán a lo mejor que se pide para este taller tener nociones básicas de la medicina tradicional china para, para poder seguir este, pues, todo lo que nos lleva a hacer lo que queremos ser, que son buenos terapeutas. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Los espero. Las espero al taller el 14, 15 y 16 de septiembre de este año en Cuernavaca.